En este vídeo se pretende ver un ejemplo de resolución de problemas de movimientos compuestos, más concretamente el tiro parabólico. Bien, el problema nos dice que se dispara un cañón con un ángulo de tiro de 30 grados y una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Aquí tenemos una representación del movimiento en dos dimensiones. Antes de nada, tenemos que identificar de qué movimientos está compuesto. Para ello, vamos a ver en el eje X qué ocurre y vamos a ver en el eje Y qué ocurre y qué movimiento hay. En el eje X no hay fuerza, por lo tanto la aceleración va a ser 0 y se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay aceleración y es rectilíneo si descomponemos ese movimiento. En el eje Y, como aparece la fuerza gravitatoria, aparecerá una aceleración que será la aceleración de la gravedad, es decir, la aceleración va a ser la gravedad y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, teniendo en cuenta eso, este tiro parabólico estará compuesto por dos movimientos. En el eje X un MRU, en el eje Y un MRUV. Vamos a descomponer todas las magnitudes y para empezar vamos a ver esas magnitudes características del movimiento. Importante, X sub 0 para ese movimiento. Aquí pondríamos el origen de coordenadas y X sub 0 va a ser 0 metros. Velocidad en X, que va a ser constante. Nos dice aquí que la velocidad es de 500 metros por segundo, pero este es su módulo y tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Tendremos que descomponer, podríamos representarlo así, tenemos aquí que son 30 grados y sus componentes, vamos a ponerlo en otro color, sus componentes serán Vx aquí y VI en dirección vertical. Bien, gracias a la trigonometría sabemos que velocidad inicial en X va a ser igual a la V, que sería este vector, hipotenusa, por el coseno. Recordamos que el coseno de 30 es cateto contiguo partido por hipotenusa. Es decir, si marcamos aquí el coseno de 30, será cateto contiguo, aquí abajo, V inicial en X, partido por la hipotenusa, que correspondería con la velocidad. Bien, de aquí obtenemos, si sustituimos, esto será 500 por el coseno de 30, y esto nos va a dar una velocidad inicial en X, o velocidad en X, que podremos ponerlo ya, porque sabemos que es constante a lo largo de toda la trayectoria. La velocidad en X va a ser de 433 metros por segundo. Hacemos lo mismo para calcular la componente Y, pero en este caso será velocidad por el seno de 30, que es igual a 250 metros por segundo. Bueno, pues aquí tenemos la velocidad en X y aquí tenemos la velocidad en Y. Las dos componentes de esa velocidad de 500 metros por segundo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que aquí en eje X tenemos posición inicial 0, velocidad inicial o velocidad a lo largo de todo el movimiento en el eje X va a ser de 433 metros por segundo. En el eje Y, ¿qué condiciones se dan? Posición inicial va a ser igual a 0 porque el movimiento empieza en el origen de coordenadas. Después, velocidad inicial en Y, que va a ser, la tenemos aquí, 250 metros por segundo. Y la aceleración, que va a ser de menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué ponemos ese menos? Porque la aceleración va hacia abajo, entonces tenemos que tener en cuenta el sentido. Igual que las velocidades, si van en el sentido positivo de los ejes se ponen positivas y si van en el negativo, pues en el negativo. Todo es criterio de signos. Bueno, pues vamos a establecer las ecuaciones. Mirad, en el eje X tenemos un MRU y la ecuación de posición del MRU es esta. Pues vamos a indicarlo ya. Vamos a sustituir en esta ecuación tendremos que X es igual a X inicial, que es 0, más velocidad en el eje X por el tiempo,
433t. Es decir, como si fueran dos movimientos totalmente independientes. Y la velocidad va a ser constante. Vamos a subrayarlo porque esto es importante. ¿Por qué subrayo esto? Porque siempre la posición y la velocidad van a tener la velocidad 433 metros por segundo y la posición 433 t metros. En el eje Y vamos a establecer las ecuaciones del MRV. Mirad, aquí tenemos la posición, la ecuación de posición y la velocidad, pero vamos a llevarlo a este ejemplo. Entonces tenemos que I va a ser igual a I inicial. ¿Cuánto es la I inicial? 0. Velocidad inicial por tiempo, pues será 250. Tenemos aquí la velocidad inicial que lo hemos calculado antes, por el tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado, es decir, más 1/2 de la aceleración, que es menos 10, por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues esto quedará 250t menos 5t al cuadrado. ¿Cómo queda la velocidad? La ecuación de velocidad, porque aquí en el eje Y sí que cambia, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que la tenemos aquí, 250, menos la aceleración, que es 10, por el tiempo. Vamos a hacer igual que antes, vamos a subrayar y vamos a dejarlo bien marcado, porque estas son con las ecuaciones que vamos a trabajar. Posición y velocidad para el eje X y posición y velocidad para el eje Y. Aquí faltaría una Y. Velocidad Y. Bueno, pues vamos a ver lo primero que nos pregunta, que es el módulo de la velocidad a los 3 segundos. Vamos a bajar un poquito. El módulo de la velocidad a los 3 segundos va a ser como componente X 433. La componente Y de la velocidad 250 menos 10 por 3. Podemos, aquí tenemos las ecuaciones paramétricas, también podemos expresarlo en vectores. Vector posición sería componente X, que será 433t, y lo acompañamos del vector unitario Y, y la componente Y, que será más 250t menos 5t cuadrado, acompañado de J, y está en el sistema internacional metros. El vector velocidad componente X siempre va a ser constante porque se trata de un MRU, y componente Y, que va a ser 250 menos 10t J metros partido por segundo. Aquí lo tenemos expresado como vectores y nos va a ayudar también mucho. Podemos utilizar o bien las ecuaciones paramétricas o esos vectores. Como en el A nos dice que el módulo de la velocidad a los 3 segundos, vamos a coger este vector velocidad y vamos a sustituir 433 y más 250 menos 10 por 3. Es decir, donde está la t, ponemos un 3, J metros por segundo. Vamos a ponerle a este, que es el apartado A. Total, que tenemos que la velocidad va a ser de 433 y ahora 250 menos 30 será más 220J. Metros partido por segundo. Como lo que nos pide es el módulo de la velocidad a los 3 segundos, lo que hacemos es sacar su módulo y será igual a la raíz de 433 al cuadrado más 220 al cuadrado, y así obtenemos un módulo que es de 485,7 metros partido por segundo. Bien, pues ya tenemos el primer apartado,
y en el B que nos pide la posición del proyectil en ese instante, es decir, a 3 segundos. Lo más sencillo es coger este vector de posición y donde pone t ponemos 3 segundos y entonces calcularemos la posición del móvil a los 3 segundos. Si sustituimos este, obtenemos que será 433 por 3 y más 250 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado, que será 9, j, y eso va a ir en metros. Bien, esa posición es 1299 y más 705j. Es decir, estaría por 1299 en el eje X y el punto Y que correspondería con 705. Supongo que sería aquí al principio. Bien, vamos. En el siguiente apartado nos pregunta la altura máxima alcanzada. Vamos a ver qué condiciones se dan para que se alcance la altura máxima. Si nos damos cuenta, en el tiro parabólico, esa velocidad en el eje X siempre es constante, porque se trata de un MRU, como hemos dicho antes. Pero ¿qué ocurre con la velocidad en el eje Y? Este objeto lo que hace es ir disminuyendo su velocidad en el eje Y porque aparece una aceleración, que es la aceleración de la gravedad hacia abajo. Entonces esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. Mirad, aquí donde la velocidad en el eje Y es cero, esa componente, resulta que se alcanza la altura máxima. A partir de este instante, como la aceleración es negativa, esa velocidad empieza a aumentar, pero en el sentido negativo. Bien, vamos a darle esa condición a nuestras ecuaciones, que será la ecuación de velocidad en Y. Cuando esto es cero, ¿a qué tiempo ocurre? Cuando sabemos el tiempo para el cual ha alcanzado la altura máxima, para calcular la altura máxima sustituiremos aquí en la posición Y, que es lo que nos interesa conocer. Pues vamos a ello. En el apartado C, lo que queremos es conocer la altura máxima. Vamos a ver en qué instante v de I va a ser igual a 0. Cogemos esta ecuación, VI 250 menos 10t, y sustituimos, donde pone VI vamos a poner 0, para conocer el tiempo en el cual la velocidad de I se hace 0, menos 10t. Si despejamos esto, sabemos que ese instante va a ser a 25 segundos. Es decir, a 25 segundos, en el tiro parabólico, el objeto ha alcanzado la altura máxima. Pero realmente no queremos saber el tiempo, queremos saber la altura máxima. Para ello, y máximo, nos vamos a preguntar cuál es. Como tenemos las ecuaciones, que ya las hemos puesto todas de manera general, al principio de la resolución del problema, pues simplemente es ir a la ecuación que nos da I en función del tiempo. Será 250 por t, en este caso, por 25 menos 5 por 25 al cuadrado. Y esto nos va a dar una altura máxima de 3.125 metros. 3.125 metros. Pues ya tendríamos la posición en I cuando la velocidad en el eje Y es 0. Es decir, aquí tendríamos que la altura máxima son esos 3.125 metros. Bien, en cuanto al siguiente apartado, que nos dice el alcance del tiro. Realmente, ¿qué nos está preguntando? Cuando dicen el alcance, cuando nos preguntan el alcance, es este punto. Es decir, ¿qué distancia hay desde el momento en el que se ha tirado el objeto y dónde cae en el suelo? Bien, para calcular esta distancia, lo que tenemos que calcular es la posición en X. ¿Qué condiciones se dan en ese punto? Pues que I debe de ser 0. Cuando I es 0, ¿en qué posición en X está? Mirad, si vemos el dibujo, es muy fácil. Aquí tenemos que I es 0, es decir, está a la altura del suelo. Y nos pregunta, cuando I es 0,
¿qué x tenemos? Vamos a ver la posición en el eje x y resulta, cogemos la ecuación y esta la vamos a igualar a 0. Donde pone y, que es la posición en el eje y, vamos a poner 0. 0 va a ser igual a 250t menos 5t cuadrado. Si despejamos esta ecuación, se nos va a quedar como menos 5t más 250 va a ser igual a 0. Y esto tiene dos soluciones. Uno, que t sea igual a 0 y otro, que t sea igual a 250 dividido por 5, que son 50 segundos. Bien, ¿qué significa estas soluciones? Si vamos al dibujo, ¿cuándo y es 0? En el instante inicial, cuando t es igual a 0 y cuando t es 50 segundos, que correspondería con el impacto del objeto con el suelo. Pues ya está, vamos a sustituir en la ecuación de posición para el eje x y x va a ser igual a 433 por t, que es 50. Y esto nos da 21.650. 21.650 metros. Bueno, y por último, que es el apartado E, nos pregunta la ecuación de la trayectoria. Para calcular la ecuación de la trayectoria, debemos poner y en función de x. Bien, tenemos estas dos ecuaciones, tenemos la x y tenemos la y. Tenemos que coger y poner y en función de x. Para ello, ¿qué hacemos? Pues podemos despejar aquí t, la ponemos en función de x y sustituimos en la ecuación de y. Vamos a hacerlo por pasos, que es muy fácil, pero cuesta un poquito de ver. Mirad, tenemos aquí que t va a ser igual a x partido por 433. He despejado simplemente la t de esta ecuación. Y ahora voy a sustituir esa t en esta ecuación de y. Y va a ser igual a 250 por t, que va a ser x partido por 433, menos 5 por t al cuadrado, donde pone t al cuadrado. Ahora lo que hacemos es esa expresión de t, elevarla al cuadrado. Bueno, si despejamos esto, dará 0,58x menos 2,65 por 10 elevado a menos 5 x cuadrado, la ecuación de una parábola. Es decir, la función que nos dan, si representáramos, esta función nos daría esta trayectoria. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nada, cualquier duda podéis escribir mediante la página web. Muchísimas gracias y hasta pronto.